Buenos días, hermanos, buenas tardes, buenas noches. Es una bendición para mí poder compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios, compartir un estudio bíblico. Continuaremos con el estudio de la doctrina de la palabra de Dios y continuaremos con el estudio anterior, en el cual vimos que la autoridad de las escrituras se basa en que es la palabra de Dios, según lo que la Biblia nos muestra, ¿cierto? Dios habló a través de profetas. Cuando los profetas hablaban, era Dios hablando a través de ellos y por lo tanto, las palabras que ellos compartían, las palabras que ellos expresaban, venían de Dios y por lo tanto tenían la autoridad de Dios mismo. Así, los profetas no eran más que heraldos, no eran más que mensajeros que entregaban un mensaje dado por Dios, el cual se volvía una ley, no solamente una recomendación, sino una indicación clara de lo que Dios quería. Era una revelación de su voluntad y la autoridad, por lo tanto, de esa palabra escrita, de esa escritura, de esa profecía, se basaba en la autoridad de Dios. Dios tiene autoridad para poder decirnos lo que debemos hacer. Dios tiene autoridad para mostrarnos lo que está bien, lo que está mal. Si la respuesta es sí, entonces la palabra de Dios tiene autoridad para mostrarnos esto. Eso es lo mismo respecto al Antiguo Testamento. Seguiremos viendo lo que el Nuevo Testamento nos dice acerca del Antiguo Testamento y también veremos qué nos dice acerca de el Nuevo Testamento, cuál es la autoridad que tiene el Nuevo Testamento para ser palabra de Dios para nosotros, ¿sí? Así que para presentar este tiempo vamos a orar, como siempre. Le invito a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, porque podemos compartir tu palabra en medio de cualquier situación. Aquí estamos ante ti y te rogamos que tú nos guíes, Señor, para que tu palabra sea manifestada, Señor, en medio de nosotros, en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor. Necesitamos ser iluminados, danos inteligencia, sabiduría espiritual, Señor, para entender eso que tú revelaste para nosotros, eso que tú dejaste para nosotros, Señor. Necesitamos comprender tu palabra, necesitamos honrar lo que tú nos has dicho y te rogamos que nos ayude a hacerlo. Perdónanos, Señor, si hemos sido descuidados, si muchas veces no hemos tomado el peso de lo que significa tener tu palabra en nuestras manos, a nuestro alcance. Te damos gracias, Señor. Hay muchos lenguajes, Señor, muchos idiomas en los cuales no hay hoy día escrituras, Señor. Y nosotros los tenemos acá en tantas versiones y muchas veces no le tomamos, Señor, el valor, no le damos el valor que corresponde y te pedimos perdón por eso, Señor. Te rogamos por los lugares que no tienen Biblia y te rogamos que este tiempo, Señor, sea un tiempo de bendición, de edificación para cada uno de nosotros. Para ti sea toda gloria y honra. Dejamos este tiempo ante ti en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Como dije, hermanos, hoy día vamos a seguir hablando de la doctrina de la palabra de Dios, enfocándonos ya en el Nuevo Testamento. Lo primero que tenemos que saber es que en el Nuevo Testamento se utiliza el término escrituras para referirse a aquello que había sido inspirado por Dios. Eran aquellas palabras que eran reconocidas por toda la iglesia como palabra de Dios inspirada, palabra de Dios dada por Dios al hombre. Entonces, cuando se utiliza el término escrituras o las escrituras, se está refiriendo a lo que Dios ha dado, a lo que Dios ha entregado. Es un término técnico y se refiere a lo que nosotros llamamos hoy día, ¿cierto?, la palabra de Dios. Entonces, teniendo claro esto, cuando nosotros leemos 2 de Timoteo 3:16, un pasaje súper conocido, dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Conocido versículo, ¿cierto? Toda la escritura es inspirada por Dios. Sí, todos los libros del Antiguo Testamento, todos los libros que ellos reconocían como libros dados por Dios, se les llama las Escrituras, y acá lo que hace Pablo es decir que todo esto fueron inspirados por Dios. Esto significa que salían de la boca de Dios, porque la palabra inspiración, la idea de la palabra inspiración tiene que ver con esto, con el exhalar, ya con el emitir, ¿sí? Aire para afuera. ¿Sí? La palabra en griego de inspiración acá tiene que ver con el mismo neuma, con lo que significa respirar. Esto. Entonces, las palabras, las escrituras fueron inspiradas por Dios, vienen de Dios mismo. Dios usó a hombres, ¿cierto? Dios usó a profetas, Dios usó a diferentes hombres, a reyes, a salmistas, y a todos ellos los inspiró. No como se inspira, ¿cierto?, a un cantante o a un poeta a escribir una poesía, no de esa forma, sino que las palabras de Dios salieron de él y fueron al hombre, y el hombre tomó esas palabras, ¿cierto?, en su corazón y las compartió tal como Dios quería que las compartiera. Las palabras fueron exhaladas por Dios, así lo traducen un autor conocido, porque explica mejor cómo venían de Dios hacia el hombre para ser compartido. Toda la escritura,
toda la escritura fue inspirada por Dios. Hay otro pasaje que también es bien conocido al respecto, que también utiliza la palabra inspiración, que es segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Y dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Cuando los profetas fueron usados por Dios, no lo hicieron por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, fue el Espíritu Santo el que guió a los profetas a compartir la palabra. Toda la profecía fue entregada de esta forma. Ninguna vino por voluntad humana, fue voluntad de Dios que fuera entregado así. Toda la escritura, todo lo que fue profetizado, todo lo que fue entregado al hombre de parte de Dios, fue inspirado por Dios de una manera especial. Eso es una de las bases, ¿cierto?, de nuestra fe. Si nosotros creemos que la palabra de Dios, lo que tenemos, ¿cierto?, en nuestras Biblias, son palabras que fueron inspiradas por Dios mismo, que Dios se encargó de guiar a ese autor para escribir lo que él quería que escribiera, a pesar o junto a las características propias del autor que tenía para escribir. Así vemos a salmistas, por ejemplo, que están tristes y el salmo que escriben es un salmo triste, y otros que están alegres y escriben salmos de alabanza. Ambos fueron inspirados por Dios, pero Dios utilizó lo que le había sucedido, lo que estaba viviendo la persona, para inspirarlo y para llevarlo a compartir lo que estaba en el corazón de Dios para nosotros hoy día y siempre. Toda la escritura es inspirada por Dios. Fueron palabras que venían de Dios para nosotros, que eran palabras que Dios le dio a estos hombres para compartirlas con otros para que quedaran. Hay muchos pasajes, hermanos, que podríamos citar. Acá voy a anotar un par, los voy a leer rápidamente. Mateo 19:5, Lucas 1:70, Lucas 24:25, Juan 5:45-47, Hechos 3:18, versículo 21 también, Hechos 4:25, Hechos 13:47, Hechos 28:25, Romanos 1:2, Romanos 3:2, Romanos 9:17, 1 Corintios 9:8-10. Hebreos 1 y 2 y el capítulo 2, versículos 6 y 7. Todo esto sigue el mismo patrón, indicar que fue Dios el que guió a los hombres de Dios en todas las escrituras. Dios se manifestó al hombre, a nosotros, a través de la inspiración de estos hombres, a través de la guía de estos hombres que escribieron lo que hoy día nosotros tenemos aquí en nuestras manos, primeramente en el Antiguo Testamento, ¿sí? Porque en primera instancia, en el tiempo de la primera iglesia, ¿cierto?, lo que ellos tenían como escritura era en el Antiguo Testamento solamente. El Nuevo Testamento todavía no estaba escrito. Entonces ellos, cuando se referían, la mayoría de las veces, a la escritura, se referían al Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aplicar esto al Nuevo Testamento? Porque la vez anterior habíamos visto que los profetas eran inspirados por Dios. Entonces los Salmos, Job, otros libros que son más históricos, ¿qué pasaba con esos casos? Y vemos, si revisan estos versículos, más los que yo nombré recién, ¿cierto?, que el Nuevo Testamento nos muestra que toda esa escritura, los salmos, los profetas, las historias, todos ellos fueron escritos e inspirados por Dios. Y ahí es todo el Antiguo Testamento, la ley, incluida los profetas mayores, los profetas menores. Todo el Antiguo Testamento fue inspirado por Dios. Dios habló a través de los salmistas. El Espíritu Santo inspiró a David, dice Hechos. Sí, Dios usó a diferentes personas para poder escribir los libros del Antiguo Testamento. Entonces vamos a 2 de Pedro 3 y nos encontramos con este pasaje que es tan especial, donde Pedro, el apóstol Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16, el apóstol Pedro dice así, hablando de, me lo voy a leer un poquito antes ya, el 14. Segunda de Pedro 3, 14 dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensibles, en paz, esperando, cierto, la venida del Señor. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. ¿Ya? O sea, en este tiempo ya Pedro conocía las cartas que el apóstol Pablo había escrito, ¿sí? Y casi en todas sus epístolas, hablando en ellas, en las epístolas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Wow. Acá lo que hace el apóstol Pedro es poner a los escritos, las epístolas del apóstol Pablo, donde él enseña palabras. Primero dice que son complicadas, si hay cosas que son difíciles de entender. Así que, hermano, si hay cosas que a usted le cuesta entender, confíe en el Señor, ore, busque, estudie, porque ya en esos tiempos, imagínense, en personas que estaban ahí junto a ellos,
Veían las cartas de Pablo y ahí veían que habían cosas difíciles de entender. El apóstol Pedro dijo que habían cosas difíciles de entender. Así que si hoy día nos cuesta entender algunas cosas, hermanos, entienda que eso no significa que usted se ha alejado de Dios. No necesariamente. El problema es si nosotros las damos vuelta y las acomodamos a nuestra preferencia, que eso es lo que hacían acá. Estas personas las torcían, ¿cierto? Le daban unas vueltas, las rebuscaban para que se acomodaran con lo que ellos creían. La idea es nosotros lograr entender lo que la Escritura, en lo que la Escritura está. Y lo que hace acá, volviendo al tema, Pedro, es poner las cartas del apóstol Pablo junto a las otras escrituras. Entonces tenemos esta escritura y tenemos esta otra escritura, y todas estas son escritura. Y como dije antes, la palabra escritura se reservaba en el Nuevo Testamento para referirse a los libros inspirados por Dios. ¿Qué es inspirado por Dios? La escritura. Siempre cuando se habla de escritura en el Nuevo Testamento se está refiriendo a aquellos libros, aquellos escritos que fueron inspirados por Dios, sin importar cuántos capítulos tenía, sin importar del tipo que fueran, eran inspirados por Dios, y eso lo hacía ser parte de las escrituras. Y acá lo que hace el apóstol Pedro es reconocer los escritos del apóstol Pablo como parte de las escrituras, y por lo tanto cumpliendo el mismo rol al lado de las escrituras del Antiguo Testamento, las escrituras que estaban apareciendo ya en ese tiempo, las epístolas paulinas, cumpliendo con entregar, con revelar, ¿cierto?, el corazón de Dios a su pueblo, a su iglesia, al hombre, ¿sí? Dios inspirando a esta escritura, al igual que estaba inspirando, como había inspirado anteriormente las escrituras del Antiguo Testamento. Y vamos a otro pasaje que está en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 18. Este pasaje igual es bien especial, bien conocido. Está hablando de los ancianos que se dedican a trabajar en predicar y enseñar. Dice que a ellos hay que darles doble honor, ¿cierto? Sean tenidos por dignos de doble honor. Haciendo un paréntesis, y acá lo más probable es que se refiera a doble salario, que se les pague bien, lo que corresponde. Pero también se puede considerar respecto a un honor, a una honra, ¿sí? Las personas que se dedican a enseñar la palabra, a predicar, merecen ser honrados. Pero ese no es el punto del estudio bíblico hoy día, ¿sí? El versículo 18 al siguiente dice: pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces tenemos dos frases que están en la Escritura. Las Escrituras son inspiradas por Dios, eso todos nosotros lo sabemos. El apóstol Pablo es el que está escribiendo esto. Él, cuando habla de la Escritura, habla de ellas como inspiradas por Dios, y acá dice que estas dos frases son frases que son parte de las escrituras inspiradas por Dios, por lo tanto. Y el primer pasaje que dice no pondrás bozal al buey que trilla es un pasaje que está en el libro de Deuteronomio capítulo 25 versículo 4. Ya es un pasaje del Antiguo Testamento, es parte de las escrituras inspiradas por Dios. Pero la segunda frase, y digno es el obrero de su salario, es un pasaje del Nuevo Testamento, de uno de los evangelios, del Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 7. Fueron palabras de nuestro Señor Jesucristo escritas en el Evangelio de Lucas, y aquí el apóstol Pablo las considera escrituras. Son parte de las escrituras, al lado de un pasaje de Deuteronomio, de la ley. Al lado de eso están palabras de Jesús, de nuestro Señor, pero escritas en el libro de Lucas. Entonces, si se fijan, ya en ese tiempo se estaban reconociendo estas enseñanzas como parte de las escrituras inspiradas por Dios, y por lo tanto cumplían con todo lo que se dice respecto a las escrituras, es decir, que son útiles para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, para preparar al hombre de Dios para toda buena obra. Y finalmente ese es el fin de la Escritura, ¿cierto? Tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, que el hombre de Dios, los hombres que hemos confiado en el Señor, podamos ser preparados, ¿cierto? El Señor puede usar su palabra para obrar en nuestras vidas, pero también para edificar a otros. Ahora, podríamos seguir viendo pasajes del Nuevo Testamento que nos muestran que, por ejemplo, los apóstoles reconocían que cuando estaban hablando y cuando estaban escribiendo, estaban hablando de parte de Dios. 1 Corintios 14:37, ahí el apóstol Pablo dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que esto que les escribo es mandato de Dios. Así como en el Antiguo Testamento, ¿cierto?, el profeta se levantaba y decía: Jehová ha dicho, Jehová de los ejércitos ha dicho, Dios ha dicho. Acá el apóstol Pablo dice: lo que yo estoy diciendo es un mandato del Señor. Si esto, hermanos, lo sumamos a la promesa que el Señor Jesucristo le hace a sus discípulos de recordarle todas las cosas, esto se va haciendo cada vez más fuerte, este argumento. Sí, creo que todos nosotros sabemos que el Señor Jesucristo, ¿cierto?,
prometió a sus discípulos el recordarle que el Espíritu Santo le recordaría todas las cosas que él les había enseñado, ¿sí? Que él se iba a encargar de mantener esto en sus corazones. Por ejemplo, ¿sí? Juan capítulo 14, versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, acá está el Señor Jesucristo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces el Señor les promete en Juan 14 que les recordará las cosas del Espíritu Santo y que les enseñaría las cosas que necesitaban aprender. Y en el capítulo 16, versículo 13, dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, el Señor Jesucristo había prometido a sus apóstoles, ¿cierto?, que el Espíritu Santo iba a estar con ellos para enseñarles, para recordarles y para mostrarles cosas que estaban por venir. ¿Ya? Y si esto lo sumamos a las palabras del apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:2, que dice así: para que tengáis memoria de las palabras, porque le he escrito. Voy a leer primero el versículo 1 y dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo. ¿Sí? Acá está diciendo Pedro que es la segunda vez que escribe, ¿cierto? Y en ambas tiene el mismo fin: despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras del Señor, las palabras que antes habían sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Entonces el fin del apóstol Pedro es dejar ahí escritas estas cosas. Él conscientemente está dejando estas cosas escritas para que esto mantenga despierta la mente, ¿cierto?, de los discípulos, de los que están escuchando o leyendo estos escritos que él escribió. Si recordamos que la palabra que el Señor Jesucristo prometió que el Espíritu Santo se iba a encargar de recordar las cosas y de guiarlos, ¿cierto?, y de mostrarle lo que había de venir, entonces vamos armando lo que nosotros creemos sobre el Nuevo Testamento. Es parte de la Escritura, eso ya lo vimos en primera instancia. En segundo lugar, los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento reconocen en sí mismos autoridad. En tercer lugar, ya en el tiempo del apóstol Pedro, ¿cierto?, en segunda de Pedro ya se reconocen, y en los tiempos de Pablo en Corinto ya se reconocen el Evangelio de Lucas, por lo menos los Evangelios, ¿cierto?, como palabra de Dios al lado del Antiguo Testamento, y las cartas de Pablo también al lado del Antiguo Testamento como escrituras inspiradas por Dios. Entonces de ahí podemos seguir buscando pasajes, podemos seguir mostrando. Voy a mostrar dos pasajes más, hermanos. Uno en 1 de Tesalonicenses, tengo que buscarlo, 1 de Tesalonicenses 4:15, que dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. ¿Qué cosa? Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que se durmieron. Aquí Pablo está aclarando algo que era oculto para muchos, que tenía que ver con el arrebatamiento, cómo el Señor nos iba a llevar, ¿cierto?, con él. Estaba revelando algo que Dios le había revelado a él, que Dios le había inspirado a decir. Él dice: esto es algo que el Señor me mostró, esto es algo que es palabra de Dios, al igual que el Antiguo Testamento. Y el último pasaje en Apocalipsis, terminando Apocalipsis, al final. Tengo capítulo 22, versículo 18. El final de Apocalipsis, de la Biblia, dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la ciudad santa y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Entonces aquí claramente el apóstol Juan, ¿cierto?, el escritor del libro de Apocalipsis, reconoce en los escritos que él está escribiendo, que el último escrito ya, ¿cierto?, cerrando lo que es la Biblia, que estos son escritos que fueron revelados por Dios, fueron profecías, y que la autoridad que tienen proviene de Dios y que Dios los respalda, mostrando que si alguien agrega o alguien quita, ¿cierto?, va a recibir un castigo que corresponde según lo que han hecho. ¿Sí? Con este estudio, hermano, quiero terminar la primera parte que tiene que ver con la autoridad, cómo la Biblia nos muestra la autoridad de la palabra de Dios para nosotros. ¿Sí? La palabra de Dios, lo que nosotros leemos aquí en las Escrituras, tiene autoridad porque viene de Dios para nosotros, porque son las palabras del Señor Jesucristo que son dejadas a nosotros, Dios hecho hombre, porque son las palabras inspiradas a través de profetas como el apóstol Pablo, como el apóstol Juan, como el apóstol Pedro, hombres que el Espíritu Santo utilizó
para recordarnos, para aclararnos, para mostrarnos lo que iba a suceder. Y eso está aquí, en este libro. Por eso Él ya tiene autoridad sobre nosotros. Si nosotros decidimos creer en Dios, como dije la vez anterior, si nosotros decidimos confiar en Dios y creer que Él es el Señor Todopoderoso, entonces sus palabras deberían ser importantes para nosotros. No solamente como una guía, ¿sí?, para nuestra vida, para que nosotros estemos bien, sino porque son la verdad. Porque Él es la verdad. Porque Él es quien conoce de verdad la realidad. Él conoce lo que de verdad vale, Él conoce lo que no vale, Él conoce lo que permanece, lo que es eterno, lo que es de verdad riqueza, lo que es verdadera comida, como dijo el Señor Jesucristo. Si no nosotros, y necesitamos entonces ir ante Él y ver qué nos está diciendo Él. Y Dios quiso hablarnos a través de hombres, usó a hombres, inspiró a hombres para que hablaran con palabras humanas. ¿Sí? Este libro es un libro que, como todo libro, tiene que leerse, ¿sí?, de principio a fin, y entender lo que está hablando, entender el contexto, entender de qué se trata la historia, qué está sucediendo acá, cuáles son los personajes, qué sentían estos personajes según lo que nos muestra la Biblia. Es un libro y Dios quiso hacerlo de esta forma, de una forma que estuviera al alcance de todos. Dios podría haberlo hecho de otra forma, por supuesto. Dios tiene todo el poder para hacer las cosas como Él quiere. Y Él decidió utilizar a hombres, bendecir a hombres, para que dejaran escritas sus palabras, lo que Él le había mostrado, su voluntad, su corazón, y revelarse a nosotros por medio de las Escrituras, hermanos, inspiradas por Él mismo, guardadas por Él mismo, para que llegaran a nosotros, hermanos. Así que con esto terminamos la primera parte de la doctrina de la palabra de Dios acerca de la autoridad de las Escrituras. Si Dios quiere, en un próximo estudio estaremos viendo otras evidencias que nos muestran la autoridad que tiene las palabras de Dios para nosotros. Que el Señor les bendiga. Espero que haya sido de bendición, de edificación. Cualquier comentario, por favor, déjelo. Siempre de bendición poder escuchar, aprender, corregir cosas quizás. Así que desde ya le doy gracias por el tiempo que ha pasado escuchando este estudio bíblico. Sigue orando por nosotros, por los hermanos que estamos compartiendo la palabra, para que el Señor nos use y nos guarde de caer en cualquier error, y que Él sea glorificado en mi vida, en sus vidas. Es lo que nosotros deseamos. Que el Señor le bendiga. Shalom. Cristo viene pronto.